verso 6 del capítulo 16 de Hechos. Bueno, vamos a leer el primero. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora vámonos a Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pueden sentarse. Yo quiero en esta mañana, tarde ya, persuadirlos a estar conectados al Espíritu. No se puede vivir las misiones si no está conectado al Espíritu. No se puede vivir la vida cristiana si no está conectado al Espíritu. El Espíritu es el artífice de su obra. El Espíritu sostiene, capacita, renueva, proyecta su obra. El Espíritu Santo en nosotros hace una obra titánica. El que comienza la buena obra, la perfecciona hasta el día de su venida. Una canción que cantábamos antes en los cultos misioneros era Sendas Dios hará. Sendas Dios hará. Él obra en maneras que no podemos entender. Esa es la obra de Dios. A Dios no lo puedes entender. Por muchos años que lleves en el Evangelio no lo vas a entender. Aquí los débiles se hacen fuertes. Aquí los pequeños se hacen grandes. Pero los grandes se hacen pequeños. Los siervos se montan en caballos y los príncipes andan de a pie. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que adorarlo. Porque Jehová se levantará para hacer su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. A Dios le gusta pulverizar las matemáticas, las estadísticas, los métodos. A un ciego le dijo: recibe la vista. A otro ciego le escupió en los ojos. Gracias a Dios que no fue solamente el que escupió en los ojos, porque si no, estuviéramos llenos de iglesias escupiendo. Dios cambia los métodos. Hay gente que recibe a Dios en el altar, otros como yo, el día que me iban a matar en un callejón oscuro. Otros lo recibieron en cantinas, otros en un culto misionero. La obra de Dios conquista todo lugar. Él sabe moverse en el caos, sabe moverse sobre las crisis. Los adoradores se convierten en las unidades de cuidados intensivos, en los desiertos de la vida. Hay cosas que Dios no te va a enseñar cuando estás riendo, pero sí te las enseña cuando estás llorando. Porque así es la obra de Dios. ¿Cuántas oraciones has hecho por algo? No entiendes el por qué Dios te dice no. Pero como Él es soberano y Él hace como Él quiere, y Él fija el tiempo y el límite de la habitación del hombre sobre la tierra.
Hay cosas que son incidencias, no accidentes, son incidencias. Es decir, parecen casualidad, pero hacen parte de un plan glorioso de Dios. Usted no entiende ahora la fotografía, pero Dios está viendo el video, decía el hermano Celestino Forero. Tú estás viendo una fotografía, Dios está viendo un video. Dios gobierna desde lo invisible, todo lo visible. Todo lo visible fue hecho de lo que no se veía y es gobernado por lo que no se ve. No puede existir lo tangible si primero no existe lo intangible. ¿Sí me hago entender? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios trabaja desde lo invisible y para eso el hombre que quiere estar conectado con Dios debe recibir su Santo Espíritu. Porque si usted no recibe el Santo Espíritu de Dios, usted todas las cosas las va a cranear bajo la lógica mental. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, los asuntos del Espíritu, los tesoros del Espíritu. Para conocer a Dios, Dios tiene que darle de su Santo Espíritu. Porque ¿quién entiende a Dios sino el Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros? Alguien grite gloria a Dios. Esto de las incidencias en Dios no son historias o sucesos aislados, sino revelaciones de planes con cada uno de nosotros. Si comenzamos a contar testimonios de lugares, de personas, de acontecimientos, todo va en un hilo direccionado por el Santo Espíritu de Dios. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido experiencias en este templo? Aún los que no hemos crecido aquí, hermano Plutarco. ¿Sí o no? Pero yo estudié aquí en la central. Cuando aquí había, hermana Jenny, como una de madera aquí, ¿verdad? Algo así. Por ahí saludé a la hermana Eulalia y a la hermana Martica que me fiaban las meriendas. Gracias a Dios que no les debo, yo espero haber pagado. Pero hay cosas que acontecen bajo el cielo que determinan la obra de Dios en tu vida. Cada dolor tiene un propósito. Cada cárcel tiene una puerta espiritual. Cada canción en medio del sufrimiento trae consigo la gloria de Dios. Dios escribe con incidencias la eternidad en nuestras vidas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para usted. El que está a tu lado no la puede entender y no puedes perder el tiempo tratando de que Él entienda cómo tú hablas con Dios. Cada uno de nosotros tenemos un lenguaje con Dios. Cada uno de nosotros hablamos con Dios. Cuando usted tiene ese canal con Dios, hay cosas que fluyen, hay comunicación de aquí para allá y de allá para acá, Dios y yo. Amén. Resulta y pasa que había un jovencito que estaba perfilado al ministerio llamado Timoteo y tenía buen testimonio. El problema era que lo estaban criticando, porque si tú tienes un buen ministerio, prepárate que tienes que tener críticas. Eso es parte de la vida. Las críticas te ayudan a ser mejor, no a dañarte, sino a construir tu vida para proyectar una proyección mejor. No, que el papá de él es griego, que él no puede predicar, que los judíos aceptamos, son etnocéntricos. Solo lo de ellos es de ellos. Ellos no dan nacionalidad a nadie, solo el que nació de vientre judío. No, ese muchacho
es hijo de griego. No, los hermanos de la iglesia estaban criticando. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Ven acá, Timoteo, me da pena contigo y todo, y vamos a hacer la circuncisión. Lo circuncidaron. No siendo bebé, ya estaba grandecito. Cuando a un bebé lo circuncidan es el 8º día, porque ese día es el día que menos le dolerá en la vida, según los israelitas. Porque ese día el cuerpo crea una sustancia que amortigua el dolor. Pero ya Timoteo tenía por ahí 20 años y lo circuncidaron. Ay, pobre Timoteo. Ya tenemos aquí, porque querían poner a Timoteo de pastor en Éfeso. Y Pablo, dice la Biblia, que llegó a Derbe y había un muchacho llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente. Y Pablo quiso que Timoteo fuera con él, se lo llevó enfermo y todo. Usted nada más imagínese el dolor, no quiero ser explícito. Timoteo lo acompaña y vámonos aquí primeramente a donde el Señor nos está direccionando, porque esto hace Dios. Dios lo direcciona a usted. Cuando usted está en las misiones, Dios te va a decir, ven, te mostraré lugares, personas, encuentros divinos que cambiarán tu vida y la de otros. Las fechas se alinean, los acontecimientos se entrelazan y lo improbable se vuelve posible. Cuando usted está en Dios, un pasaje bíblico le llega en el momento exacto. Un encuentro con alguien confirma el llamado. La provisión llega de formas inesperadas. Vámonos, Timoteo, venga, acompáñeme acá. A veces el precio del llamado es dolor al comienzo. Quizás el dolor que sientes es un llamado que te está haciendo Dios. Vámonos primero aquí a Asia. Y es lo extraño, porque estaban predicando y el Espíritu Santo dijo, no. Los no de Dios. Uno no entiende los no de Dios. Porque nosotros a veces queremos hacer cosas buenas que no nos salen tan bien. Dios y los no. No, para allá no va. Una vez me llevaron a unidad de cuidados intensivos para orar por alguien para que se sanara, y cuando yo salí se murió. Y después me dijeron, ustedes que siempre hay gente así, no, y no te invitamos más porque se mueren. Pero al siguiente vez me invitaron y se sanó. Dios actúa así. Faraón tenía que matar a todos los niños y los mató, menos al que tenía que matar. Al que tenía que matar lo crió, le dio sopa, lo alimentó, lo vistió, le pagó la universidad. Y vino Dios, se lo metió al palacio y ese mismo libertó al pueblo. ¿Cómo es posible que un burro hable? Cuando el profeta es el que tiene que hablar, cuando el profeta es el que tiene la visión. En la Biblia dice que un burro habló y tenía más visión porque vio el ángel de Jehová. ¿No ves que allá adelante está el ángel de Jehová? O sea que Dios puede cambiar a un profeta en burro y a un burro en profeta. El que cree hacer algo, hágase como el que no sabe nada. No, para allá no va. Bueno, vámonos para Bitinia. Cuando estaban en Bitinia, el Señor no le dijo no allá en la primer lugar de Asia, sino en Bitinia. No, aquí tampoco, Señor, pero me hace pagar un pasaje y me vas a decir no aquí. No vas a predicar aquí. ¿Y para dónde? No sé, el Señor no dice nada, porque la revelación es progresiva. Muchas veces los milagros vienen por acción de nosotros. Cuando usted se pone en acción, es que se produce el milagro. Porque el milagro es producto de obediencias. Llenen esas vasijas de agua. Siempre hay lo lógico. ¿Y para qué? Usted no pregunte tanto, llévelo, el Señor dijo. Y cuando iban de camino, el agua se convirtió en vino. La fe sin obras es muerta.
Hay gente que viene a la iglesia a pedirle garantías a Dios. Señor, muéstrame si ese es el negocio. Muéstrame si ese es el hombre de mi vida. Muéstrame si esa es la mujer de mi vida. Muéstrame. No, perdóname, pero Dios no te va a mostrar nada. No, no y no. Lo que pasa es que el no de Dios es más positivo que los sí nuestros. Yo prefiero un no de Dios que un sí mío. Porque a mí me conviene más el no de Dios. Porque si Él está diciendo que no, si no lo tengo ahora, no lo necesito. Sigue caminando. En el camino encontrarás la recompensa. Alguien diga gloria al Señor. Cuando llegaron a Troas, Señor, aquí no, no, aquí sí. Y comenzó a revelarse algo glorioso, porque el Espíritu Santo guía. Es el que guía. Aquí sí. Y se mostró una maravillosa visión de un macedonio que decía: pasa por aquí y ayúdanos. Hechos capítulo 16, verso 9. Una visión de noche, una súplica: pasa por aquí y ayúdanos. Primera de Corintios capítulo 2, 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta es la maravillosa obra de Dios. Y ser parte de la obra de Dios es algo glorioso. Si sientes un llamado, si las puertas se abren inexplicablemente, si ves señales que apuntan a algo más grande, no lo ignores. El hermano Álvaro Torres predicó un 13 de diciembre del año 2001 en un culto misionero en la iglesia del Bosque, ministrando con metas ambiciosas. Y allí, en ese altar, recibí un llamado de Dios. No me voy a olvidar de ese incidente. No se cumplió ahí. Pasará el tiempo, pasarán los años, pero eso no quiere decir que Dios lo olvida. Y es posible que hasta a nosotros se nos olvide esos incidentes, pero hay un Dios que es fiel, que le prometió a Eliseo 14 milagros y se murió Eliseo de 13, se hizo hueso, pero aún después de huesos, porque Dios cumple las promesas. Este Dios que tenemos no deja caer en tierra sus palabras. Su palabra, ¿alguien lo cree? Es fiel y verdadera. Cuando llegaron allá dijeron: Dios nos está mostrando. Entonces apareció Lidia, una mujer que vendía púrpuras. Y Lidia recibe la palabra con el corazón y dijo: yo quiero que entren a mi casa. Y se convirtió, dice la Biblia. Dios te pondrá personas, Dios te pondrá situaciones donde Él revelará su hermoso plan, no mirando nosotros a lo que se ve, sino lo que no se ve. Explíqueme ese versículo. ¿Cómo voy a ver lo que no se ve? Hubo uno que se sostuvo como viendo lo que no se ve. Y en realidad nosotros somos movidos no por las obras. El justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agradará el alma del Señor. 7 de octubre del año 2023 comenzó la guerra en Israel. La cruel guerra.
Me llaman los hermanos en la madrugada: hermano Carlos, no salga, hay camionetas, se metieron, están destruyendo, terroristas aquí, terroristas allá, noticias. Yo nunca había visto la muerte en primera persona. Tomaron el vientre de una mujer embarazada, le sacaron el bebecito, lo metieron en un horno, decapitados por aquí, por allá. Videos crueles, camionetas de personas terroristas matando a todo el que aparecía, miles y miles de muertos. Yo dije: Señor, comenzó el apocalipsis. ¿Esto qué es? Tuve terror esa mañana. La persona que vive al lado de mi casa era judía griega y ella estaba en Grecia en ese momento. Y ella me llama desde Grecia: Carlos, por favor, enciérrate con Venus, con las niñas. Venus estaba embarazada ya para dar a luz de Shimon. Y yo, ¿qué hago? Ella me decía: ves rápidamente, ves, busca un búnker, un miklat, es la palabra hebrea de refugio. Búscalo. Y créanme, hermanos, que Señor, ¿y para dónde voy? ¿Y qué hago? No hay búnker aquí. Quizás en tal calle, ves allá. Entonces yo le dije a mi esposa y a la niña: quédense aquí, yo voy a ver y esperen aquí cualquier cosa. La alarma comenzó a sonar. Me llama mi hermana, que es esposa de pastor en Cali. Me dice: nos acabamos de enterar que hay guerra en Israel. ¿Cómo estás? Y yo: mira, estoy angustiado. Comienza a orar, por favor. Y en una videollamada, y en la videollamada entró la alarma del celular. Venía un misil para la ciudad donde nosotros vivimos, Mevaserección. Cuando siento que la niña pequeña: papi, ¿usted qué viene? Váyase para adentro. No, quédese aquí conmigo. Ya cuando venía ese misil, cuando de pronto explota, eso es, se siente que algo te absorbe. Suenan las ventanas. El misil no cayó en tierra. A una altura de 40, 50 metros fue interceptado por el otro misil de Israel y los dos misiles explotaron. El sonido es ensordecedor. Pero en medio de esa circunstancia de terror, en medio de ese aposento quizás de muerte, yo pude oír alas, aunque no vi alas. Yo levanté mi mirada y vi una figura angelical. Vi el ángel del Señor. Mi Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero pregúntame cómo se siente si tú crees sin ver, pero ves. El testimonio del oído es bueno, pero el testimonio del ojo siempre será mejor. Siempre. Ahora andamos por vista, no, o por la fe. Y somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Alguien diga: gloria a Dios. La Biblia está llena de lenguajes enigmáticos. La Biblia muchas veces, uno que estudió, yo hice esta maestría en Israel y a veces yo no entiendo la Biblia. Hay símiles, tipologías, comparaciones, parábolas. Señor, ¿y qué quieres hacer? Pero hay un común denominador. Oh, profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios. Cuando usted ahonda en la revelación, el cielo grita: bienaventurado eres. No te lo reveló carne ni sangre, sino que las sazones del Padre nos las hace saber a nosotros. La revelación es progresiva. A Abraham le dijeron: sal de tu tierra. ¿Para dónde? Salga. 25 años dando vueltas sin saber para dónde iba. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Y no tenía ningún hijo. Pero Dios escogió a Abraham porque dice la Biblia que conocía que Abraham le iba a enseñar a los suyos, aún después de él,
¿Cómo así? ¿Cómo le va a enseñar y no tiene hijos? Abraham siempre hacía pacto con Dios. Señor, no lo tengo, pero cuando lo tenga vas a ver que les voy a enseñar y voy a hablar de ti. Voy a hablar de ti, Señor. Yo sé que tú haces milagros. Y Abraham por la fe se proyectó a las misiones, porque vio naciones enteras a la luz de Cristo. Y dice la Biblia, y Abraham le creyó a Dios. ¿Alguien en esta mañana le cree a Dios? Y le fue contado por justicia. Dios pulveriza los conceptos médicos, Dios pulveriza las estadísticas. Búsqueme en la historia donde una mujer de 90 años haya dado a luz. Búsquemelo. No lo va a encontrar solamente en el libro del Génesis. En el Bereshit, en el principio, aparece el Dios que hace milagros, que abre matrices, que hace cantar al mudo, que levanta al cojo, al paralítico y al huérfano. Lo hace habitar en familia. Alguien diga gloria a Dios. Detrás de todos los asuntos está Dios. Detrás de todas las historias está Dios. Detrás de todos los lugares está Dios. Cuando el Señor comenzó a usar a Pablo allí en Filipos, el diablo dijo: me va a dañar aquí el plan que tengo. Y una mujer poseída por demonios comenzaba a gritar: estos son siervos del Dios Altísimo. Hechos 16 dice que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y esa oposición del enemigo hizo que Pablo la reprendiera y la liberase en el nombre de Jesús. Pero no les gustó a los que se lucraban del don de adivinación, que en realidad era un espíritu de adivinación, un demonio. Y dice que azotaron a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel de más adentro. Yo quiero decirte que todo plan bueno en Dios tendrá oposiciones, que tu propósito en Dios tiene opositores, que tu ministerio tiene opositores, que tu llamado tiene opositores, que lo grandioso en Dios siempre habrá alguien que se oponga, porque a Satanás no le gusta la estabilidad. El lema de Satanás es matar, hurtar y destruir. Pero me gusta lo que viene a continuación. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas. Lo metieron en la cárcel de más adentro. Hay cosas que usted no entiende. La injusticia usted no la va a entender. Pero a través de la injusticia Satanás va a tratar de meterte dolor. Te están haciendo eso, te están atacando y quieren llenarte el corazón de amargura. Te resientes. Y el problema es que si usted resiente, se llena de amargura o de falta de perdón, el encarcelado es usted. Porque la falta de perdón te lleva a otra cárcel. Pero si usted perdona, el liberado no es el que ofende. El liberado es usted. Eso hace el amor de Dios en nuestras vidas, que nos hace perdonar las ofensas, que nos hace entender que hay un propósito grande, que la oposición siempre aparecerá. Dice que lo metieron en la cárcel más terrible, en el cepo, en lo más profundo. Hay cosas, hermanos, que uno desde el territorio nuestro colombiano no la observamos a claridad. Muchas de las noticias que nosotros vemos aquí no son ciertas. Aquí llega lo que quieren que escuchemos. Pero cuando usted está en la trinchera del mundo, en el epicentro de las guerras y de la profecía, a usted se le amplía el espectro de ver claramente lo que Dios quiere hacer con este mundo perdido. Mi Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hay un presidente llamado Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Según los imperios islámicos,
es el nuevo líder mesiánico para el Islam radical. Y muchas de sus teorías es construir un perfecto fuente de unificación religiosa. Y usted ve que las guerras que existen hoy, como la del Salmo 83, que se levantan contra Israel, son cumplimiento a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay una reingeniería global porque el anticristo ya comenzó a poner su ministerio en la tierra. Quieren destruir la familia, disolver la identidad de los pueblos, eliminar fronteras morales, culturales. La Agenda 2030 quiere destruir las familias. Se levantarán gobernantes cuya oposición será al reino de los cielos. Oposición, oposición. Hay 5 semillas que existen sobre la tierra. Número 1, la vegetal. Dios dijo: produzca la tierra toda hierba verde y produzca frutos según su género. Todavía hay frutos. Número 2, semilla animal. Reproduzcanse según su especie. Todavía los animales reproducen. Después apareció la semilla humana a través de Adán y Eva. Pero allí se halló la semilla después diabólica que se halló en Satanás. Ezequiel 28. En ti se halló maldad. Isaías 14. Se la transmitió al hombre. Pero lo más glorioso es que la mejor semilla que hay sobre la faz de la tierra no salió de la tierra, sino del cielo. Es la del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo sostiene, todo lo puede, purifica lo que es inmundo, santifica lo que es mundano. El Espíritu Santo todo lo puede, da libertad. Aquí está el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? En este mundo hay oposiciones. Oposiciones. Se levantará el maligno contra nosotros, dice la Biblia, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Vendrán por un camino, pero será partido en 7 pedacitos. Esta es mi herencia y nadie me los toca. Estos son hijos míos. Aleluya. El ángel de Jehová, ayúdeme a predicarlo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por mucha oposición que haya en este mundo, por mucho que el misterio de la iniquidad está en acción, mi Biblia dice que al presente hay alguien que lo detiene. Dígame quién lo detiene. Este montón de pentecostales que están aquí, llenos del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté aquí, nosotros ponemos las reglas. Si el Espíritu Santo no está en esta iglesia, no tiene sentido, pero sí está. Aquí el que manda es Él. Hay iglesias donde el Espíritu Santo no puede entrar porque hay contaminación mundana, porque no lo honran, no le dan el lugar que merece y el Espíritu Santo queda afuera. Pero en esta iglesia, si está afuera preguntando, déjame entrar, vamos a abrir la puerta. Entra, Señor, haz milagros. Me gusta el culto pentecostal. Me gusta cuando hay lenguas. Me gusta la gente ver recibir el Espíritu Santo. Familias restauradas. El diablo azotó a Pablo. Azotó a Silas. Aleluya. Lo metieron en el pozo más profundo de esa cárcel. Quizás creyó que tapándole la boca, creyó quizás que amarrándolo en los pies o las manos, ya esta gente no va a seguir, vamos a acabar con ellos, no va a seguir adelante. Yo veo gente que quizás ha pasado problemas terribles en la vida, pero esta mañana hay un canto de victoria. Algo pasó dentro de la cárcel. El diablo no sabía
que esos hombres estaban conectados a una obra extraña. Están en una cárcel azotados. Pablo, ¿cómo te sientes? Estoy azotado, me duele la espalda, Silas. ¿Y tú cómo estás? No puedo, siento que tengo hasta sangre quizás. Pero cantemos. Porque ahí se conoce quién es verdaderamente el adorador. El adorador no es el que está en los palacios. El adorador es el del desierto. El adorador es que cuando le quitan todo, dice: Jehová dio, Jehová quitó, pero su nombre sea bendito. Hay algo que el diablo no podrá en tu contra nunca si tienes un canto nuevo, si hay adoración, si hay alabanza. Muéstrame un hombre afligido, muéstrame una mujer afligida, pero que esté conectada con Dios. Va a decir: yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Voy a pasar esa situación, veré la gloria de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo te está alrededor tuyo. Voy a danzar con cánticos de liberación. Te voy a liberar. Estás en una cárcel, pero no es la cárcel lo que determina tu adoración. Es el propósito de Dios en tu vida. Sendas Dios hará. Señor, y la visión del macedonio. ¿Por qué en la visión no me mostraste cárcel? ¿Por qué en la visión no me mostraste azotes? Hay cosas que Dios no te va a revelar. Hay cosas que te toca vivirlas. Porque lo que Dios ha puesto en ti es muy glorioso. Quien les predica esta mañana tiene muchas preguntas a Dios. No tengo respuestas, pero si no hay respuesta, Dios sabe que seguiremos. No importa. Me rodeaste con violencia para que me cayera. Pero no te acuerdas que estoy conectado. Pero me ayudó Jehová. Estaban golpeados, estaban encerrados, pero de repente algo se salió de la eternidad. Cada vez que hay un milagro es porque el milagro se sale de la eternidad, hermano. Los de repente son introspecciones de Dios en nuestro tiempo. La Biblia tiene muchos de repentes, pero el más glorioso fue en la cruz del Calvario, cuando el Cristo glorioso dijo: consumado es. Ese consumado es abrió la puerta a la gracia, y la gracia permite que todos los pecadores, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a usted, a usted, a usted, no importando el pecado. Si te arrepientes, Dios te levanta. Aleluya. ¿Me ayudan con el piano, Marlon, por favor? El himno, senda Dios hará, Kelly. Senda Dios hará su esto. Voy a ministrar. Hay cosas que van a suceder aquí en adelante, dentro de ti. Hay cosas situacionales que solo Dios y tú las conoces. Y te sientes reprimido, te sientes atado. Pero tú sabes que tuviste una visión. Tú sabes que tuviste un llamado. Tú viste a tu familia, tú la viste. Tú viste que tu futuro es glorioso en Dios. Pero quizás lo que estás viviendo ahora
es incongruente, no sincroniza. No, Señor, pero tú me mostraste a mí algo diferente. La voz de Dios te decía: pasa por aquí y ayúdanos. Así es las misiones. Cuando mi esposa quedó embarazada de Shimon, tenía que dar a luz allá en Israel, y allá la medicina es muy costosa. De hecho, no tuvimos medicina, pero sí tuvimos salud. Tuvimos a Dios. Y el parto costaba más de 50 millones. Y la persona que vivía al lado de la casa, llamada Tali, Dios nos ubicó ahí. Yo escuché una voz cuando me dijo: yo quiero que vivas acá. Y la primera casa que conseguimos, el Señor le dijo al hermano que me traducía, el hermano Jacob, le decía: yo veo algo diferente en él, ¿qué hay? Y él les comenzó a predicar. Y le dijo: yo quiero que él viva. Y no recibió un peso aquí. Para hacer contratos tienes que tener fiadores y todo. No importa, yo confío en la palabra. En esa casa Dios nos ubicó. Cuando llegó el momento del parto, la señora dijo: yo voy a venir de Grecia. Ella llegó de Grecia un día antes del nacimiento del niño. Y cuando Venus comenzó la dilatación, nos llevó al hospital y ella nos metió hasta allá. Y me dijo: Carlos, pudimos hacerles un descuento de más del 50%. Quedó en 28 millones. Yo tenía 18 millones. Y tengo que decirlo porque estoy predicando aquí. Me llamó el pastor Eder Pupi Segura: Carlos, regálame el número de cuenta, que hay una familia que quiere aportar a la obra de Dios en Israel. Este Dios se va a glorificar en tu vida. Hay situaciones que te quieren desconectar de Él. Quizás la enfermedad te quiere desconectar de Él. Quizás el problema, quizás la angustia, quizás los señalamientos, quizás las burlas. Pero vivo yo, dice Jehová, que por grande o pequeño la victoria, ¿alguien lo cree? La victoria vendrá. Y cuando Dios interviene en tus asuntos, la cárcel puede ser la más oscura, que Él la ilumina. Puedes estar en la enfermedad más cruel, que Él es sanador. Había un hermano llamado Juvencel, que fui pastor de él en Polo Nuevo. Lo acababa de bautizar. Pastor, tengo un cálculo así de grande en la vesícula. Me van a hacer la operación el martes. Bueno, hermano, y acuérdense, no me la van a hacer a tal hora. Es casi la hora de culto. Y alguien me dijo en el culto de oración: pastor, vamos a orar por el hermano Juvencel, que lo están operando en este momento. Y dije: vamos a orar, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Nosotros estamos acá en Polo Nuevo, pero Él está allá en Barranquilla. Dios puede hacer un milagro. Nosotros terminamos el culto, nada pasó. Lo extraño es que yo vi a Juvencel el día siguiente. Lo veo en la mañana, casi mediodía. Juve, ¿qué pasó, Juve? ¿Qué, no te operaron? Sí, hermano, me operaron. Pero ven acá, esa operación era riesgosa. ¿Y cómo tú estás aquí? No me operaron, hermano. Sí, me operó Dios. Yo, ¿cómo así? Sí, me operó Dios, hermano. Imagínense que ya me habían quitado todo. Y el médico me dice: oiga, usted lo operaron. Si yo ayer lo vi. Y le hicimos la radiografía y tenía el cálculo ese, pero usted tiene cicatriz ahí. Y él dice: ya, en la iglesia oraron. Dios me operó, doctor. Y el doctor dijo: verdaderamente hay un milagro. Ya levántate y vete para tu casa. Dime que Dios no puede hacer algo en tu vida hoy. Aquí no hay argumentos lógicos. Aquí los conceptos lógicos quedan pulverizados. Dios se mueve en lo sobrenatural. Alguien puede recibir un milagro aquí hoy. La cárcel se estremeció. Esa cárcel se va a estremecer esta mañana aquí.
Se va a romper la cadena. El diablo te amarró los pies, te amarró las manos, pero acuérdate que tienes boca. Y cuando tú confiesas, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Hazle saber al enemigo qué clase de adorador eres. Este mundo pide a gritos adoradores. Pablo y Silas dijo: yo no vi cárcel, yo no vi azotes, yo vi un varón macedonio. Entonces lo que viene son misiones a los pies de Cristo. Lo que viene es almas bautizadas. Cuando cayó el misil 18 de noviembre del 2024, los hermanos lloraban al frente del edificio en llamas. Hermano Carlos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un judío dijo: esa no es la iglesia que predican acerca del Espíritu Santo. Mira lo que les pasó. Y se burlaban. Y uno queda como sin argumentos. Pero hay un versículo que me encontré en la Biblia: ¿acaso no soy yo Jehová, que hago el día bueno y también el día malo? Pero después dice: seréis bendecidos según los días que fuiste afligido. Aquí la situación, por muy crítica que sea, trae recursos de gloria. Te encontrarás recursos, encontrarás poder de Dios. Verás que tu vida va a ensancharse, porque la aflicción hace que tu alma se ensanche. Cantemos, cantemos al Señor, cantemos al Señor. Y cuando ellos cantaron, los ángeles se salieron de las bóvedas celestiales. La adoración hizo que los ángeles salieran de la cárcel, hizo que los ángeles salieran del cielo y abrieran la cárcel. Cuando el carcelero vio que todas las puertas se abrieron, porque el que da libertad es el Señor, decía David: abre, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Si estás en cárceles emocionales esta mañana, el Señor te puede sacar de esa cárcel. Si tienes pensamientos contrarios, amargura, resentimiento, aquí está el que libera, con cánticos de liberación. Él toma cautivo estoy ministrando en el nombre de Jesús, y todo argumento de Satanás ahora queda nulos. No tiene ni parte ni derecho aquí, Satanás. Suelta esa mente en el nombre de Jesús. Suelta esa mente en el nombre de Jesús. Le pertenece a Cristo. Este auditorio le pertenece a Cristo. Aquí el Señor ha hecho milagros. Aquí hay gente que ha pasado por los 80 años o más y han visto al Dios que abre mares. Esta mañana vas a ver cómo Dios va a abrir la circunstancia.